Bien, hermanos, les pido que abran sus Biblias en el libro, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 1. Abran sus Biblias en el Evangelio a Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 1. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor en su palabra: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Juan el Bautista ya estaba en la cárcel. Lo metió en la cárcel Herodes, el tetrarca. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista señaló a Herodes de que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Felipe, su hermano, estaba casado con Herodías, y Herodías se la quitó Herodes. Y por esa causa, por señalar a Juan el Bautista el pecado, ese pecado que estaba cometiendo Herodes, metió a Juan el Bautista a la cárcel. Por eso aquí dice: al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Aquí no cabe la pregunta de Juan el Bautista, no cabe el hecho de que esté dudando de que si Cristo era el que estaba esperando en Israel, o era otro, o tenía que venir otro. Si Juan el Bautista lo bautizó, si Juan el Bautista vio cuando el Espíritu Santo descendió sobre él, y todavía después duda y le manda a los discípulos, estando en la cárcel, para preguntarle a Cristo: ¿eres tú el que estamos esperando, o vamos a esperar a otro? No puede ser eso. No puede que tengamos nosotros esa duda, que de repente nosotros dudemos de que si Cristo va a venir a nosotros que si Cristo va a venir por nosotros o no va a venir por nosotros, o que si en verdad Cristo es el Mesías, o que si de verdad Cristo es el Hijo de Dios, y que verdaderamente estamos redimidos por Él. A veces el cristiano duda, y no puede ser eso. No puede ser que dudemos de la fe en Jesucristo. Si de repente el enemigo nos empieza a poner pensamientos negativos, pensamientos malos, de duda, pues nada más echemos un vistazo al milagro que ha hecho el Señor en nosotros, a lo que ha hecho el Señor por nosotros en nuestra vida. Que si antes tomaba, ya no tomo. Que si antes adulteraba, ya no adultero. Que si antes fornicaba, ya no fornico. Que si era mentiroso, ya no soy mentiroso. Eso ¿quién lo hace? Antes no podíamos nosotros librarnos de todas esas cosas, y el Señor nos ha librado de muchas cosas. Nos falta todavía muchísimo más por moldear el Señor en nosotros, pero no cabe en el cristiano
Cuando de repente al principio, al escuchar esa prédica por algún pastor, y se le salieron las lágrimas, y su corazón estaba todo lo que daba. El pastor hizo llamado y la gente que sintió a Jesús en su corazón se levantó y dijo: yo te acepto, Jesús, como Señor y Salvador de mi vida, por la fe en Él. Y después de algún tiempo estemos dudando por situaciones así, dudando de que si verdaderamente Jesús es el Cristo. O nos ponen programas en la televisión donde salen infinidad de religiones y empezamos a decir: bueno, pues también por acá puede ser. ¿Cómo? No, eso no debe de ser. Si Juan el Bautista fue el que dudó y fue el que bautizó a nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo es posible que dudó? Vamos aquí al Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan 1:29. Juan 1:29. Amén, hermanos. Amén. Amén. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Aquí la palabra nos habla de que vio Juan al Espíritu Santo descender como paloma, no que fuera una paloma. Erróneamente han descrito al Espíritu Santo como una paloma, pero no es como una paloma, no es una paloma. El Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad bendita de nuestro Señor Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 en 1. Y cuando el Espíritu Santo descendió sobre mi Señor Jesucristo cuando fue bautizado por Juan el Bautista, pues me imagino que el Espíritu Santo se posó sobre él con una túnica blanca, y la forma que parecía que estaba suspendido en el aire sobre mi Señor Jesucristo, pues ¿qué forma es? Pues como de una paloma, ¿sí? Por eso así lo describen en los evangelios, Marcos, Juan, Lucas y Mateo, como paloma, no que fuera una paloma. Erróneamente han escrito y han dibujado, cuando sale Jesús, una palomita arriba de él. Bueno, eso es antibíblico, no existe, no es una paloma. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Juan vio eso. Juan vio al Espíritu Santo descender sobre mi Señor Jesucristo. En el versículo 33 dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo. ¿Quién envió a Juan el Bautista a bautizar con agua? Pues Dios. Dios mismo fue el que envió a Juan. Dice: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, pues ¿quién me envió? Pues Dios. Aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, dice Juan el Bautista, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Lo tenía enfrente, lo bautizó, y el Espíritu Santo se posó sobre
Señor Dios le dijo: sobre quien tú veas que el Espíritu Santo se posa sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Lo está confirmando Juan. Y en Mateo 11 nos dice que tiene esa duda. Envía a los discípulos a preguntarle a nuestro Señor Jesucristo si Él es el que están esperando o van a esperar a otro. Pero si vio con sus propios ojos Juan el Bautista cómo el Espíritu Santo pasa a morar en nuestro Señor Jesucristo. Cosas parecidas le ocurrían al pueblo de Israel. Cuando las aguas se abrieron en el Mar Rojo por medio de Moisés y todo el pueblo pasó, 2 millones de personas más o menos pasaron por las aguas, por adentro, en seco, dice, en seco. Fue un milagro. Y vieron la columna de nube en el día y la columna de fuego por la noche. Veían todas esas cosas los israelitas. ¿Y qué pasó? Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, recibiendo la ley, recibiendo los 10 mandamientos. Y cuando baja, ¿qué ve? ¿Qué ve Moisés? Idolatría. Adoraron a un becerro de oro. Antes habían visto ya los milagros de Dios y no obedecieron, hicieron un becerro de oro. ¿Cómo es posible? Por eso es importantísimo que siempre estemos sumergidos en la palabra de Dios, porque Satanás es tan hábil, tan astuto, que nos puede meter ideas de que no nada más Cristo puede salvar. Por favor, eso es una locura. No puede ser. También otros pueden salvar. Buda puede salvar. Mahoma, Vishnu, Dios hindú, infinidad de cosas pueden salvar. Dios es tan bueno que al final a todos nos va a perdonar y todos vamos a ir al cielo. No es cierto. Pero nosotros empezamos a darle hilo a esa idea y nos vamos enfriando. Y nuestro primer amor lo vamos dejando. Y lo dejamos por completo. Dejamos de venir a la congregación y nos perdimos. Y nos perdimos. Por eso debemos estar calientitos todo el tiempo. Si Juan dudó, imagínense, ¿cómo es posible? Aquí en Mateo 11, regresemos por favor. Versículo 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. No le recrimina absolutamente nada, sino simplemente mi Señor, como caballero que era, le dice: vayan y díganle a Juan las cosas que ustedes han visto. No le recrimina: ¿cómo es posible? Si tú me bautizaste, ¿cómo estás dudando de mí? Sino le dice: vayan y díganle a Juan lo que han visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? En Isaías 61, perdón. Vamos a Isaías 61. Versículo 1. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová,
Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, dice la palabra, está sobre Cristo, porque me ungió Jehová con su Santo Espíritu en el bautismo. Cuando Juan lo bautiza al Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Cuántos de nosotros no estábamos abatidos en nuestra vida, rendidos, sin saber ya qué hacer, sin saber a dónde ir, sin camino que caminar? Estábamos abatidos, pero con Cristo tuvo sentido nuestra vida, tuvo sentido nuestros pasos. A vendar a los quebrantados de corazón, igual, corazones quebrantados, corazones ultrajados, humillados. El Señor nos ha levantado, el Señor ha enderezado esos corazones, le ha dado vida a nuestro corazón cuando alguna vez alguien nos quebrantó nuestro corazón. A publicar libertad a los cautivos, a predicar, a publicar libertad a los cautivos. Estábamos cautivos en nuestros pecados y no podíamos salir de ellos. Yo no podía salir yo no podía dejar de tomar. Para mí era muy difícil, era muy complicado, no podía. Había una reunión, una fiesta y me ponía nervioso porque no me podía tomar la primera copa. Ya quería tomarme la primera copa, no lo podía dejar. Y tantas cosas me pasaron por eso, por vivir cautivo. Cristo rompió esa cadena, Cristo rompió y me dio libertad de eso y de muchas otras cosas más. Y a cada uno de nosotros nos ha dado esa libertad. Estábamos cautivos en algo, cada quien sabe en qué estaba cautivo, pero Cristo rompió esas cadenas y nos dio esa libertad. A publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y a los presos, apertura de la cárcel. ¿A qué presos? Está hablando de lo mismo. Esos presos espirituales, esos presos que no podían salir de su cárcel, del pecado. Mi Señor Jesucristo los liberó. Nos quitó de todas esas cárceles en las que vivíamos, todas esas cargas, todos esos afanes, de todas esas angustias, de todas esas situaciones en las que nosotros estábamos encarcelados. Él nos dio la llave para abrir esas cárceles y vivir en libertad. Y es maravilloso vivir en libertad, sin deberle nada a nadie, teniendo mi conciencia muy tranquila, teniendo paz y comunión con Dios, sabiendo que ya no soy enemigo de Dios, sabiendo que yo ya soy hijo de Dios y que tengo una relación íntima con Él. Es maravilloso, maravilloso. Poder voltear al cielo y decirle: Señor mío, gracias, gracias, Padre. Y no sentirme avergonzado y ni siquiera voltear para arriba, ni tantito, porque tengo por ahí mi pecadote. No, es maravilloso que nos da esa libertad a los cautivos y a los presos de la cárcel también, igual. Entonces, ¿cómo no voy a creer que Jesús es el Cristo y que Jesús vino y dio su vida por mí y que me dio esa libertad? Volviendo al tema de cuando el enemigo nos pone en duda que Cristo verdaderamente es el único que salva a la humanidad. Si todo lo que ha hecho el Señor en mi vida, todo lo que ha hecho el Señor en nosotros, los milagros, sanidades, todo lo que ha hecho el Señor. Ay, pero es que no me hace
no me da lo que yo quiero. Pues como dice la palabra de Santiago, pues es que no pidas para tus deleites. No sabemos pedir, pedimos para nuestros deleites, no pedimos para nuestra vida espiritual, que es lo primero que debemos de hacer, pedir por nuestra vida espiritual, que nos ayude a vivir en el espíritu y que no satisfagamos los deseos de nuestra carne. Pero si pedimos nada más por placer, el Señor no nos va a dar. Entonces, aquí la palabra dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Bien, regresemos a Mateo, por favor. Juan el Bautista dudó. Juan el Bautista dudó de Jesús. Y como ya lo vimos, pues fue el que lo bautizó y vio al Espíritu Santo descender sobre él. Imagínense, dudó. ¿Cómo entonces debemos de nosotros vivir y concentrar nuestra fe? Totalmente entregados. Porque como dice la palabra de Satanás, anda como león rugiente a ver a quién devora, a ver a quién se distrae tantito con el mundo y ¡brac! Por eso siempre palabra, 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 palabra. Todo el tiempo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciar el Evangelio. ¿Qué más? ¿Qué más puede decirle a los mensajeros de Juan el Bautista para que Juan el Bautista crea que él es el Mesías? Versículo 6 dice: y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado, doble bendición. El que siguiendo su palabra, el que confrontándose con su pecado, se interesa por quitar ese pecado y siga adelante. Y no estar apapachando el pecado, no estar dándole pie, pero es que, ay, qué padre es hacer esto, qué rico es hacer aquello. No acariciar el pecado, sino confrontarme con el pecado y pedirle a mi Señor, si no puedo, que me ayude a quitar eso que me estorba. Por eso dice: bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Y si hay algo que me está haciendo no estar bien con el Señor, pues pidamos al Espíritu Santo que haga morir en mí las obras de la carne. Que haga morir en mí las obras de la carne, que quite todo estorbo de mi vida para poder yo vivir rectamente en la palabra del Señor. Vamos a Lucas 11, por favor. Lucas 11, 23. Lucas 11, 23. Dice nuestro Señor en su palabra: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparra. Duras palabras, pero son una realidad. El que no es con Jesús, contra Jesús es. ¿Cuántos millones de personas en el mundo entonces están en contra de Cristo? Muchos millones de personas. Pero es palabra de Dios. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama.
En Hechos 4, vamos a Hechos 4, por favor. Hechos 4:11. Hechos 4, versículo 11. Amén, hermanos. Amén. Este Jesús es la piedra reprobada por nosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Esta es la piedra reprobada por nosotros los edificadores. Jesús, nuestro Señor, es la piedra reprobada por nosotros los edificadores. ¿A quiénes se refieren? Mi Señor, bueno, la palabra, porque no está hablando aquí mi Señor Jesucristo, está hablando Pedro. Supuestamente, ¿quiénes eran los edificadores? Los fariseos, los que enseñaban la palabra, los escribas, los fariseos. Ellos son los edificadores. Por ahí la piedra reprobada por los edificadores, que son los fariseos y los escribas, porque no aceptan la doctrina de Cristo. No la aceptaron y lo crucificaron. Este Jesús es la piedra reprobada por nosotros los edificadores. Por esa piedra reprobada por ellos es la que ha venido a ser cabeza del ángulo, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, el soporte de la humanidad, el conciliador entre Dios y el ser humano. La cabeza del ángulo en ingeniería era un lugar donde se ponía una primera piedra, es como un cimiento de un edificio. Si tú quitas ese cimiento, ¡crack!, se va para abajo. La cabeza del ángulo, el soporte angular de la estructura. Si quitamos esa cabeza del ángulo, ¡crack!, se rompe o se derrumba el fundamento. Pero se toparon con pared los fariseos, los escribas, porque mi Señor Jesucristo es la principal cabeza del ángulo. Y como dice aquí la palabra en el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. No hay otro nombre bajo el cielo que se dé al ser humano en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Jesucristo es el Señor y es la principal piedra del ángulo, el león de Judá, Rey de reyes y Señor de señores. Es el todopoderoso, santísimo Señor, y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Sí. Por eso dice la palabra en Mateo 11 que bienaventurados son los que no caen en tropiezo por él. En tropiezo por nuestros pecados, por nuestras acciones, que nos cuesta trabajo dejarlas, que nos cuesta trabajo quitar de nosotros todo eso, y terminamos por abandonar la palabra y no puedo, me rindo, me voy al mundo. Cayeron. Pero bienaventurados, como dice aquí la palabra, Mateo 11, el que no haya tropiezo en mí. Y si vemos un camino de frente, y si andamos en un camino derecho, y si toda nuestra angustia, toda nuestra ansiedad y todos nuestros pecados han sido liberados por Cristo, bienaventurados somos, hermanos, y vivamos en paz, vivamos en gozo, porque vamos en camino derecho, porque vamos en camino recto. Prosigo a la meta, dice Pablo, al supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tenemos algún estorbo, ya sabemos qué hacer. Confiadamente, pidámosle al Señor, confiadamente, Señor mío, me estorba esto, ayúdame, Señor, ayúdame. Y el Señor va a ayudar. Y
Y van a ver ustedes cómo van a empezar a sentir que, wow, ya dejé de tomar, por ejemplo. Ya no tomo, ya no me pongo nervioso cuando me ponen una botella, hombre. O ya no soy iracundo. Ya soy más mesurado, más tranquilo. Ya no soy como los Boanerges. ¿Se acuerdan de quiénes son los Boanerges? Juan y Jacob, los hijos del trueno. Y eran hijos del trueno porque mechita corta, luego se enojaban. Pero como vemos a través de la palabra el cambio y la transformación de Juan, por ejemplo, a Jacobo lo mataron, Herodes lo mató al principio. Pero Juan en sus epístolas, ¿cómo habla? ¿De qué forma se expresa? Con un amor tan hermoso, lleno de la palabra de Dios, que ahí vemos verdaderamente la transformación de una persona. Y eso es lo que queremos todos nosotros, vivir en esa transformación, vivir en ese cambio, y que el perfecto amor de Dios viva en nosotros, para que ya no tengamos temor de absolutamente nada, de nada. Dice la palabra: bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿Andaba Juan el Bautista con vestiduras delicadas? No, ¿verdad? Aquí en Mateo 3 vamos a ver cómo andaba Juan el Bautista. Mateo 3, capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langosta y miel silvestre. ¿Cómo andaba entonces Juan el Bautista? Compartiendo, predicando de lo más sencillo, de lo más humilde posible. Es más, aquí nos da también la palabra luz de que él andaba en el desierto predicando. No se juntaba, no tenía nada que ver con las aldeas. No predicaba adentro de las aldeas, adentro del pueblo, sino él predicaba en el desierto, lejos de la humanidad, lejos del mundo. Debemos de aprender eso de Juan el Bautista. Alejarnos de todas las cosas del mundo, ser lo más sencillo, lo más humilde posible y dedicarnos a compartir la palabra. Tenía piel de camello, una ropa muy sencilla, y comía langosta y miel silvestre. Hay un personaje en la Biblia que también anduvo así. ¿Se acuerdan de Elías? El profeta Elías andaba así también. Se vestía también de pelo de camello, también tenía su cinto, ¿sí? Y andaba también de la misma forma que Juan el Bautista. Hay una explicación lógica a esta situación. El espíritu de Elías posó o estuvo sobre Juan el Bautista. Por eso hay una profecía en Malaquías que dice que este es aquel Elías que había de venir, refiriéndose a Juan el Bautista, porque el espíritu de Elías posó sobre Juan el Bautista. ¿Sí? Por eso Juan el Bautista andaba así.
vestido de pelo de camello, con un cinto, comiendo langosta y miel silvestre, de lo más sencillo y de lo más humilde que había. Regresemos por favor a Mateo. Versículo 7 dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? No, ¿verdad? No salieron a ver a un hombre con vestiduras delicadas, al contrario, bastante áspera la piel de camello. Luego mi Señor Jesucristo les dice: he aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Los reyes solamente tenían esas vestiduras delicadas, seda, lino, todas esas vestiduras muy cómodas para vestir. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Juan el Bautista preparó el camino de mi Señor Jesucristo, preparó la senda que había de caminar el Señor, fue preparando al pueblo para que recibieran al Mesías de la mejor manera posible. Por eso Malaquías 3:1 así lo dice: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. El más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Dándonos a entender la humildad con la que vivía, la humildad con la que se conducía. Y siempre que le preguntaban si él era el Mesías, si él era el profeta, si él era Elías, ¿qué contestaba él? No soy el profeta, no soy Elías, yo soy una voz que clama en el desierto. No se adornó diciendo: no, yo soy el profeta enviado por Dios para hablarles del Mesías. No, yo soy uno que clama en el desierto. Con esa humildad vivía, diciendo también que mi Señor Jesucristo iba a aumentar en importancia y que Él iba a disminuir en importancia. Porque el pueblo tenía a Juan el Bautista como profeta y lo seguía mucha gente. Era importante, ya era conocido en toda la región, Juan el Bautista. Pero él siempre con humildad, hablando de que él nada más es un mensajero de alguien muy importante que iba a llegar a dar luz a Israel. He aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Además, Juan el Bautista era una persona completamente entregada a la palabra y congruente con lo que decía. Porque él se pudo haber quedado callado en cuestión de la relación ilícita que tenía Herodes con Herodías. Él pudo haber guardado silencio al hacerse la lista gorda, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si Juan el Bautista se hubiera callado y no hubiera dicho nada? Se convierte en cómplice, ¿no? Se convierte en cómplice. La palabra del Señor también nos dice
que no participemos de pecados ajenos. Tengamos mucho cuidado con eso. Si vemos a alguien que está cometiendo algo y que no es correcto conforme a la palabra de Dios, no nos quedemos callados, sino tenemos que hablar, porque entonces estamos siendo cómplices, estamos participando en pecados ajenos. Juan el Bautista hubiera participado de un pecado ajeno, quedándose callado, pero le señalaba a Herodes, le decía que no era lícito que tengas tú la mujer de tu hermano. ¿Cómo es posible? Herodías. Y tal es así que en una fiesta, ¿verdad? No sé si era su cumpleaños o no, estaba bailando la hija de Herodías, estaba danzando delante de Herodes, y le agradó a Herodes cómo bailó, y le dijo: pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino te doy. Imagínense cómo le bailó, ¿verdad? Entonces, aconsejada, mal aconsejada por su mamá Herodías, le dijo: pídele la cabeza de Juan el Bautista, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y le dijo: quiero que me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Le dolió mucho a Herodes, le dolió mucho, la palabra dice que le dolió mucho eso, porque a pesar de que lo había metido en la cárcel, pues tenía cierto afecto por él, pero tenía que cumplir, porque lo había dicho en público, entonces tenía que cumplir con ese trato, y mandó a que le cortaran la cabeza a Juan el Bautista. Entonces, así fue como Juan el Bautista murió de esa forma, pero congruente con lo que predicaba, congruente con sus convicciones, con la fe en el Señor, señalando el pecado de una persona. Es un ejemplo tremendo también Juan el Bautista, de congruencia, de fidelidad, de amor, pero que también nos enseña a que no debemos dudar, porque él dudó de Jesús. Mandó 2 mensajeros a decirle: ¿eres tú el Mesías o estamos esperando a otro? Entonces es un ejemplo para que nosotros siempre estemos firmes en la roca de nuestra salvación, que es nuestro Señor Jesucristo, y que no dudemos para nada de que Él es nuestro Redentor y de que Él ya nos perdonó nuestros pecados y vivimos una vida nueva en Él. ¿Sí? Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Mi Señor Jesucristo diciendo: si quieres recibirlo, Él es Elías, aquel Elías que había de venir. Estaba profetizado en Malaquías 4, versículo 5, que Elías iba a regresar, pero me imagino que la gente pensó que iba a regresar físicamente. No, regresó en espíritu a través del cuerpo de Juan el Bautista. ¿Sí? Solo mi Señor Dios hace esas cosas, solo el poder de Dios hace todo eso. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Aquí hay algo muy importante que denotar. ¿A qué comparar esta generación? Mi Señor Jesucristo haciendo esa pregunta: ¿a qué compararé
esta generación de judíos. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis. Les tocamos la flauta y no bailaron. Os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen: demonio tiene. Es raro Juan el Bautista porque no come ni bebe vino. Demonio tiene. Así dice el mundo de nosotros, ¿no? Ni se van a fiestas, ni toman, ni fuman. ¿Con qué se divierten? Tenemos el gozo y la paz del Señor, que eso es lo que nos hace vivir con alegría, con entusiasmo en nuestra vida. No necesitamos esas cosas para vivir. ¿Sí? Y a Juan le decían: demonio tiene porque no come ni bebe. ¡Qué aburrido! Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Fíjense nada más cómo tenían a mi Señor Jesucristo catalogado. No decían de él: es un hombre que viene e hizo milagros, que hace milagros, que sana enfermos, que sana paralíticos, que habla siempre de cosas buenas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dicen eso de él, sino vino el Hijo del Hombre que es comedor y bebedor de vino, amigo de pecadores y publicanos. O sea que nada les embonaba a los judíos. Vienen los muchachos, tocan flauta y no bailas. Nos endechamos y no te entristeces. Viene Juan el Bautista, no come ni bebe vino, demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, amigo de pecadores y publicanos, comilón y bebedor de vino. ¿A qué comparar esta generación, dice mi Señor Jesucristo? A la necedad. A la necedad. No les embonaba nada a los judíos, porque estaban envanecidos. Creían en sí mismos nada más. En ellos mismos creían. Y cuando uno cree en uno mismo, no hay nada que te haga cambiar de opinión. Por eso dice la palabra de Proverbios: al necio dile que es necio. No le des por la suave. No, dile: eres necio. Para que no se crean sus necedades. ¿Sí? Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Bien, hermanos, nuestro Señor el día de hoy nos ha dado un mensaje en el cual debemos de vivir en humildad, en sencillez. Aprendamos de Juan el Bautista. Se aislaba del mundo y andaba en el desierto. En un desierto de gente. No nos mezclemos con el mundo. No imitemos las cosas del mundo, sino seamos como Juan el Bautista, humilde, sencillo y predicador de la palabra. Así debemos de vivir, así debemos de estar en este mundo. Y sobre todo, como dice la palabra en Isaías 61, Él nos liberó, Él nos quitó ya muchas cosas que teníamos nosotros mal en nuestra vida. No dudemos ni tantito que Jesús es el Mesías. Amén. Si Juan el Bautista dudó y mandó a 2 mensajeros, nosotros, hermanos, debemos de vivir siempre en esa fe, firmes en la roca de nuestra salvación, que es nuestro Señor Jesucristo, viviendo con la esperanza de que el Señor va a venir con nosotros para llevarnos a nuestra verdadera ciudadanía, para llevarnos a nuestra verdadera morada. Ya no tenemos nosotros que construir absolutamente nada. Él fue a
prepararnos una casa donde vivir. Es más, ni renta vamos a pagar, porque Él, de su corazón y de su amor, nos entrega todo, nos entrega su reino, nos entrega su amor, que es muy importante, y nos da vida, y vida en abundancia. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.